¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de Medicina Forense 2. En esta sesión vamos a iniciar con lo que es la historia de la medicina forense o medicina forense legal. Se reconoce como primer experto médico forense a Imhotep, quien vivió en Egipto aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Fue la más alta autoridad judicial del rey Sócer y el arquitecto de la primera gran pirámide de Saqqara. La medicina egipcia de esa época estaba socializada, los médicos eran sufragados por el Estado y ya existían especialidades. Pero cuando ellos cometían errores, se castigaban seriamente al punto que en algunas ocasiones los culpables eran lanzados al río Nilo para que los devoraran los cocodrilos. En Mesopotamia, el código de Hammurabi, en Babilonia en 1700 años antes de Cristo, y el código de los hititas, que data de 1400 antes de Cristo, constituyen pruebas tempranas de la relación medicina-ley. En Roma existían unas tablas en las cuales incluían normas relativas a las responsabilidades que tenía el enfermo, especialmente el enfermo mental, y también venía, por ejemplo, información como el embarazo. Mm, la legislación romana pues contenía estas 12 tablas que a partir del año 1451 antes de Cristo tuvieron vigencia 9 siglos atrás. La medicina legal debe considerarse heredera auténtica del Renacimiento, cuyo desarrollo se inicia con los trabajos de Ambrosio Paré y en el siglo XVI para tomar cuerpo de doctrina con la obra Cuestiones médico-legales de Pablo Saccia. La primera edición aparece en Ámsterdam en el año de 1651 y un siglo después de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México. La primera autopsia que se realiza en México fue hecha el 6 de octubre de 1648, cuando el maestro del Santo Oficio, Juan de Correa, ordenó entregar el cadáver de un ajusticiado. Entonces, este es un dato muy importante dentro de lo que es pues, la medicina legal aquí en México. El 6 de octubre de 1648 se lleva a cabo la primera autopsia. Y ahora pues vamos a pasar a nuestro concepto, que en medicina forense 1 ya debimos haber mencionado. La medicina forense, también llamada medicina legal, jurisprudencia médica o medicina judicial, es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. El médico forense auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. Recordemos que el término forense va inclinado a esta cuestión de los tribunales de administración de justicia y los jueces, juzgados y toda esta cuestión de, como ya les mencionaba, administrar justicia de una forma correcta. Panorama nacional y mundial. El panorama nacional en el ámbito de la medicina forense no es muy bueno que digamos, ya que carece de algunas nuevas tecnologías y de algunas técnicas para una buena actuación de los médicos que se desempeñan en el ramo. Eso es a cuestión nacional aquí en México. En el panorama a nivel mundial es muy diferente, pues en países primermundistas como Estados Unidos de América, Alemania, Rusia, etcétera, la medicina forense en general ya es más avanzada que la de nosotros como país, que la que nosotros como país tenemos. Y no inclusive, bueno, inclusive no nada más en la medicina forense, sino que también en muchos ámbitos más. Áreas que estudia la antropología forense, para determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico, incluso llegar a la reconstrucción facial de restos humanos. Odontología forense, la utilización del laboratorio en la odontología forense se realiza cuando se requiere obtener o elaborar
moldes para determinar las características dentales de un individuo, la patología forense, que estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico. Recordemos que patología pues quiere decir enfermedad, entonces también puede analizar las enfermedades que llevaron al deceso de una persona. La entomología forense eh, se basa en la sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar la fecha de la muerte. Es especialmente útil en cadáveres con varios días, semanas o meses de antigüedad. Recordemos que esto lo habíamos visto también dentro de las ciencias auxiliares de la criminalística. Entonces, estas también se relacionan con la medicina forense precisamente pues por los conceptos que tiene y por el trabajo que realiza. Fisionomía forense reconstruye las características de un rostro con la ayuda de materiales moldeables como arcilla, plastilina, barro, etcétera. Hematología, en esta especialidad, pues la aplicación de la química es fundamental. En una mancha de sangre, por ejemplo, vamos a determinar si esta es de un animal o es de un humano, y en caso de tratarse de un humano, pues se determinan los grupos o subgrupos sanguíneos y el factor RH, o sea que vamos a determinar si es A positivo, B positivo, negativo, todas estas cuestiones. Ahora vamos con lo que son los documentos médico-legales. Un documento médico-legal es un documento donde se deja constancia escrita y sirven al agente del Ministerio Público para llegar a determinar la existencia de un probable delito en donde se narran circunstancias clínicas que son apreciadas por los médicos al momento de ejercer su profesión. Tenemos el certificado de función. Es un documento donde se acredita que la persona pues ya falleció. Es un resumen de información del hecho del fallecimiento del paciente que consta en el registro civil. Después vamos a empezar con certificados inclinados ya al análisis o estudio de los pacientes. Recordemos que la medicina legal no solamente, o la medicina forense no solamente trabaja con cadáveres, sino también con personas vivas que sufrieron algún daño y hay que ser analizadas en cuanto a lesiones o en cuanto a la cinemática de las mismas. Entonces vamos a iniciar con el certificado ginecológico. Eh, en este documento, enfocado a casos de agresión sexual, debe estar previamente autorizado por el Ministerio Público para realizarlo y siempre y cuando la ofendida o víctima lo autorice. Aquí se requiere de su consentimiento. El certificado andrológico es un documento enfocado a casos de agresión sexual en el hombre y también debe ser consensuado. Certificado proctológico es un documento que describe lesiones anales ante casos de abuso sexual, verificando la existencia de traumas en forma reciente o tendiente a la cronicidad. Se determina si ha habido relación sexual por esta vía, lesiones traumáticas recientes o crónicas, y si existen signos o síntomas de enfermedad sexual. Tenemos el certificado de ebriedad, es un documento donde debe realizarse una vez que se haya determinado el nivel de alcohol en la sangre de una persona. Certificado toxicológico, pues en este documento se tiene que incluir la información que se recolecta de un individuo y ver si se encuentra bajo el efecto de alguna droga, y en este caso pues va a contener resultados de exámenes laboratoriales, igual que el de certificado de ebriedad. Parte médico de lesiones es un documento donde se narran antecedentes como el lugar de los hechos, tipo de evento, agente lesivo, si el individuo estaba o no estaba en estado de ebriedad, si requiere o no hospitalización, si es o no derechohabiente de algún tipo de seguro, si tiene contrato de un servicio de seguro de gastos médicos, hora de egreso del hospital, un resumen clínico del tratamiento efectuado y la hora de emisión del parte médico. Asimismo, se incluyen en este parte médico se van a incluir los tipos de lesiones que se clasifican de la siguiente manera. Tipo de agente: contundente, proyectil, de arma de fuego, arma blanca, quemaduras, agentes físicos y químicos.
También se va a incluir su localización anatómicamente, donde se encuentra ubicada eh, pues la herida en la anatomía de la persona. Y como les dije, las heridas tienen cierta clasificación o las lesiones. En este caso hay lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar. Lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar. Y lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. Dependiendo de esta clasificación, también se le da cierta sanción o cierta penitencia a, a las personas que son responsables de la producción de la lesión, o sea, al autor. Seguimos con nuestros documentos médico-legales. Tenemos el certificado psicológico. En este documento da constancia por escrito del estado de salud mental de un paciente. Tenemos el certificado de salud, pues aquí nos va a decir, o es un documento en donde nos dice el estado de salud de una persona, si puede trabajar o no puede trabajar, si puede ejercer actividades deportivas o no, etcétera. Continuamos con el certificado de muerte cerebral. Aquí es un documento que expide un médico solo en el caso donde el paciente presenta muerte cerebral y este sea necesario para donar sus órganos o desconectarlo de métodos de vida artificiales. Tenemos otro documento que es el protocolo de autopsia y dictamen de necropsia. Es un documento que acredita mediante la práctica de una autopsia el motivo de la muerte de una persona y los factores que intervinieron en su fallecimiento. Está el certificado de edad clínica. Aquí nos va, mediante este documento se va a acreditar pues la posible edad de un individuo mediante ciertos estudios. Y ahora vamos a ver lo que es un perito. El perito, ya lo habíamos mencionado en algunas otras clases, es una persona reconocida como una fuente confiable en un determinado tema, técnica o habilidad, cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, equilibrada e inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. Un perito es el especialista en una materia. Por ejemplo, en este caso puede ser un perito en medicina legal o un médico legista, un perito criminalista, un perito, no sé, en metalografía, etcétera. Esos son especialistas en una rama o en una ciencia, materia o especialidad. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los peritajes. Por peritaje debe entenderse toda aquella actividad de estudio realizada por una persona o equipo de personas hábiles y prácticos en el tema de objeto de peritaje y que poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos, encaminada a obtener criterios certeros indubitados útiles para los fines de la actividad procesal. Como podemos ver, la función principal del perito judicial consiste en proporcionarle al juez una opinión bien fundada y argumentos valiosos su, a fin de su forma convencimiento o de convencimiento. Peritaje médico legal en materia penal. En materia penal, el uso más frecuente es el de determinar la imputabilidad o inimputabilidad de un delito. Sin embargo, también se le da otros usos como la responsabilidad criminal, el internamiento, sumisión a tratamiento, denuncias, valoración del daño corporal e inclusive psíquico. Peritajes a nivel penal, civil y laboral. Peritaje médico legal en materia civil, declaración de incapacidad civil. En materia de civil, el principal punto a ser determinado es la declaración de incapacidad civil. Además puede determinarse el internamiento o limitarse a facultades testamentarias. Aquí en este peritaje simplemente se va a analizar el estado de la persona y pues se va a determinar mediante ese dictamen o mediante ese documento si la persona tiene cierta incapacidad o si puede trabajar o no o realizar ciertas actividades. Es como el de salud.
Peritaje médico legal en materia laboral. Aquí está lo que son los riesgos de accidentes, de trabajo y derechos de indemnización. En materia laboral social se pretenden dilucidar aspectos relativos a pensiones, incapacidad laboral, riesgos, accidentes de trabajo y derecho a indemnización. ¿Y qué son los dictámenes? Pues según el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones prácticas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos y el dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado. No existe un modelo perfecto como tal de lo que es un dictamen, pero aquí tengo algunas de las cosas que debería de contener, principalmente una portada, antecedentes o preámbulo, que es la motivación o el objeto del documento, puede incluir un resumen de calificaciones del perito que dan fuerza al informe, debe tener documentación, enumeración y descripción de los documentos examinados, así como de las investigaciones realizadas para llegar a la verdad del asunto. Deben seguir un protocolo legal y trazable. Relación de causalidad y consideraciones técnicas. Es la clave del informe pericial. Aquí se exponen los criterios técnicos que llevan a pensar al perito por qué y cómo han sucedido los hechos, basándose en las pruebas objetivas del punto anterior. Debe de tener conclusiones por parte del perito, basándose en lo anterior analizado, que fue el lugar o los hechos. Anexos, parte del informe que tiene información documental de antecedentes, en este caso cuestiones bibliográficas, cuestiones de fotografía, cuestiones de pruebas. Eh, Estos son anexos y al final debe de venir firmado por el perito que realizó precisamente esa investigación o ese dictamen. Hasta aquí nuestra clase de medicina forense, algo larga, pero muy enriquecedora en cuestión de conocimiento. Si tienen alguna duda, algún comentario, contra confianza, estoy para servirles. Que tengan un excelente día y una excelente semana.